En Sentir Cáceres Televisión con Digital Extremadura nos encontramos en el Santuario de la Virgen de la Montaña, aquí en la ciudad de Cáceres. Y vamos a hablar con Juan Carlos Fernández Rincón. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y más delante de la Virgen. Pues Encantado. fíjate ya qué sitio, ¿verdad? Sí, el maravilloso. Un sitio para hablar, charlar y de vez en cuando echar un guiño a la Virgen. Efectivamente. Juan Carlos Fernández Rincón es vicemayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Montaña y vamos a charlar un ratito con él porque el próximo día 19 de este mes va a ser quien tenga la responsabilidad de hablar a todos los cacereños dándoles el tradicional pregón. Vaya un pregón a la Virgen de la Montaña, el propio vicemayordomo. ¿Cómo se come esto? Pues la verdad es que en principio puede suscitar hasta alguna duda, pero cuando propusieron a alguien para hacer el pregón, mi gran sorpresa fue cuando desde la misma cofradía, nada más sentarnos a charlar y a proponer el pregonero, alguien dijo, ¿y por qué no es pregonero el vicemayordomo, Juan Carlos? Y los demás aceptaron y bueno, no es que fuera la primera sorpresa, pero sí me sorprendió y nada, ya esa misma noche me puse a escribir a ver qué ponía, o sea que encantado de la vida. Oye, por cierto, ¿y dormiste esa noche con esa responsabilidad tan enorme? Pues yo le decía a mi mujer, yo creo que esta noche he hecho el pregón ya, porque es que la mitad de la noche, como empiezo, como acabo, a quien se lo dedico, tengo que pensar en otros pregones para que no sean igual que los últimos, para que la gente pueda reconocer como un pregón personal de alguien allegado, de alguien de fuera, y tanta vuelta de, ya te digo, pasé la mitad de la noche pensando en cómo iba a enfocar el pregón, y yo creo que medio pregón ya salió de esa noche. Sí, sí. Normalmente para un pregón de estas características se suele recurrir a alguna personalidad vinculada con la propia ciudad o que tengan también su personalidad marianista o ser muy devoto de la Virgen de la Montaña. En tu caso se dan todas las circunstancias. Yo la verdad que en principio eché un vistazo a pregoneros anteriores y a pregones anteriores que la cofradía los tiene editados. Pero no quería tampoco que surgiera nadie y que alguien pudiera decir, este la ha copiado de alguien. Entonces enfoqué el pregón primero a ver el tema a lo que quería dedicarle. Y uno de los temas que quiero dedicarle, y así lo he escrito, es a la Virgen de la Montaña como madre de familia. Y entonces ese fue un poco el eje de lo que ha sido el pregón, de lo que he preparado, que por cierto ya lo he entregado, porque si no lo entrego me paso todos los días cambiando alguna fecha, algún momento, alguna frase, y estaba loco por entregarlo para que se edite ya. Sí. El planteamiento, según acabas de comentar, es que lo has basado en la Virgen de la Montaña como madre de familia, ¿no? Sí. ¿Y en qué características se puede deducir de ese pregón? Hombre, yo no quiero que ahora mismo lo divulgues entero ante las cámaras de Sentir Cáceres Televisión con Digital Extremadura, pero una pincelada para atraer a los ciudadanos que nos están viendo yo creo que viene bien. Bueno, pues yo divido el pregón en dos o tres partes. Una, cómo ven los cacereños a la Virgen de la Montaña, qué sienten, por qué sienten ese amor, ese cariño. Otra parte es cómo la veo yo o cómo la he intentado divulgar o hacerle atractivo a la Virgen de la Montaña a mis hijos, a que vean el sentimiento. Y luego una parte importante es a la Virgen de la Montaña como madre familia, como madre que tiene un hijo, en este caso la Virgen de la Montaña, o como madre que tiene muchos hijos, y a ver qué dedicación, cómo puede ella ser cómo puede cualquier madre del mundo puede imitar a la Virgen María para que sea una gran madre. Ese es un poco el fundamento. Sí, ¿y en qué te has basado para ello? ¿Qué inspiración te ha venido a la hora de plantearte un pregón de este atractivo? Porque a mí me parece muy atractivo que lo dediques a ese asunto, claro. En principio lo he dedicado porque en los últimos pregones le eché un vistazo y ninguno se lo dedicaba a él, lo dedicaba a como madre, a como virgen o como patrona de Cáceres. Y entonces vi ahí bueno, pues ha sido a base de leer libros en la biblioteca, he cogido los libros que de alguna forma no coge nadie, porque nadie va a la biblioteca a coger libros religiosos, profundos o dedicados a la Virgen. Y a partir de ahí, bueno, pues leyendo ese tipo de libros, conectando y viendo el pensamiento de Cáceres, si te das un día una vuelta por el santuario, un día de gran afluencia, un sábado de misa, empiezas a preguntar a la gente, bueno, ¿qué tal? Y ves ya un sentimiento que lo puedes plasmar en lo que puede ser el pregón. Sí. ¿A qué crees tú que es debido
que los cacereños estemos tan unidos a la Virgen, independientemente de clases sociales, ideologías, creencias, pero todos tenemos ese carácter marianista per se, es decir, son días muy señalados. El 25, por ejemplo, baja la Virgen, que es miércoles, normalmente siempre son los miércoles, y ese día pues es un bullicio lo que hay, desde el santuario, pasando por Fuente Concejo hasta que se llega a la Plaza Mayor, se hace ahí el acto social y ciudadano y se llega a la concatedral, ¿no? Sí. Te voy a contar un detalle curioso. Al principio pensaron la Virgen que bajara en la primera bajada la tuvo en 1641, estamos hablando de muchos años, ¿no? Y entonces la Virgen en algún siglo bajó solo 17 o 18 veces, o sea, veces, que no era una costumbre. Luego ya en el siglo XX se empezó a bajar, se quedó en la cofradía en que bajara cada 4 años. ¿Por qué? Porque daba miedo que al bajar muy a menudo la gente no sintiera esa necesidad y esa emoción de que la Virgen estuviera aquí, ¿no? Y luego al final se equivocaron y empezó a bajar todos los años. Ya se estableció que bajara de tal forma que llegara una novena y subiera al Día de la Madre como un día especial, ¿no? Entonces, ese es el verdadero motivo, es que la gente se aferra y lee y oye tradiciones en las que esta Virgen ha sido muy milagrosa, ha ayudado a campos, porque muchas veces cuando bajaba la Virgen no bajaba porque era la cofradía, sino el mismo ayuntamiento, los labradores, los agricultores, eran los que insistían y pedían a la cofradía de la montaña a que bajara la Virgen, porque yo creo que era la única salvación que tenían para, o bien por plagas, o bien por sequías y tal. Entonces era la única forma de ayudar a esos labradores que vivían y que todos dependían de esa cosecha para poder vivir. Entonces esos milagros que han llegado a nuestros días a través de lecturas, libros que hay y tal, eso es lo que la gente ha corrido y ese costumbrismo se ha hecho que la gente sin querer, hasta los más incrédulos, hasta los más ateos, tienen en su corazón algo para la Virgen de la Montaña. Y si yo que voy en la procesión observo gente que, aunque son ateos, están allí con su familia y le rezan, y a lo mejor no le rezan, pero le guían y se emocionan, y son gente que a lo mejor no tiene esa unión con el cristianismo, por así decir. Lo respetan, pero nada más. O sea que es inevitable muchas veces. Sí, como el reguero de gente que hay cuando se va a visitar a la Virgen. Vamos a ver a la Virgen, claro, a la concatedral cada día durante 9 días, ¿verdad? Eso es algo muy emocionante, ¿verdad? El besamanto, la verdad. Tantos ritos que hay. Claro. He leído que ha definido el besamanto como el beso de despedida a la Virgen porque ya se va al día siguiente. Yo hago una alusión ahí en el pregón que cuando te encuentras gente por la calle en esos días, la pregunta obligada es ¿a dónde vas? Y la respuesta obligada es pues ¿a dónde voy a ir? Pues a ver a la Virgen, claro, como si fuera ya dentro de la vida diaria o dentro de la parcela que tienes que hacer todos los días durante ese novenario. Sí, además las anécdotas de decir, bueno, ¿cómo era el manto hoy? ¿De qué color, verdad? Claro, exactamente. El día del besamanto que te tienes que llevar las tampinas. Ya, las tampinas, sí, las tampinas. Y que el 90% de la gente las lleva en su cartera, que sí, es curioso, ¿verdad? Sí, las lleva en su cartera. Te pones a hablar con cualquiera y te das cuenta y puedes deducir, dice, mira la estampita que tengo yo. Una de hace 15 años, que ya la tiene con mugre, otra de las que yo no la había visto nunca, una que está sola, otra que está en el santuario. Entonces, como desde la cofradía intentamos que todos los años la estampa sea distinta y la oración o el rezo detrás sea distinto, pues puedes deducir de cuándo es la estampa y cómo la diseñamos o el trabajo que nos costó para tenerla y tal, y lo ves a la gente que te hace ilusión que la vea y de alguna forma crea en el trabajo que hacemos desde la cofradía para que los cacereños se sientan cómodos con la Virgen. Bueno, pues en la doble condición de vicemayordomo y pregonero de la Virgen de la Montaña, algo que no vas a olvidar en tu vida, eso está claro, pues dirígete a los ciudadanos de Cáceres y hace ese llamamiento para que, como siempre, se llene y se abarrote el escenario. La definición del pregón es, de alguna forma, predicar o, de alguna forma, avisar de que un acontecimiento viene en lugar. Yo, desde aquí, le dirijo a todos los cacereños
que no duden en esperar a la Virgen, que la Virgen llega para estar más cerca de nosotros, y la forma de acercarse a la Virgen es pedirle la duda que tienen muchas veces, que no sabe si pedirle o no pedirle, que le pidan todo, que seguro que le va a conceder casi todo lo que le pidan. Yo os veré, estoy seguro que cada año que paso veo más gente y me emociona tanto como el que está mirando a la imagen. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros.